hice hice un llenado de todos los cuestionarios que les he enviado. Y vamos a empezar con el primero, ¿ya? De tal manera de que vamos a ir relacionando con lo que sí hemos avanzado en este módulo. Dios mío. Bueno. Bien. En el foro 1, la primera pregunta decía, ¿qué diferencia existe entre población y comunidad? ¿Alguien puede decirme cuál es la diferencia? Que uno es solo una especie, el otro son especies en conjunto. Muy bien, eso es. Eso es, jóvenes. ¿Están viendo? Bien, entonces una población está conformada por grupos de individuos de las mismas características y una comunidad por individuos diferentes. Todo esto son definiciones de mis propias palabras. Como les decía, hoy me puse a llenar todo este cuestionario y su compañero muy bien lo ha dicho. La pregunta 2. ¿Podríamos decir que el biótopo es un ecosistema? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es un biótopo? Es un área característica con vegetación específica o de iguales características, ¿no? Yo les decía de que de acuerdo al clima y a los suelos se desarrollan especies donde en otros lugares no hay. Si nos vamos para Villamonte, por ejemplo, hay una vegetación que tiene que ser resistente a las altas temperaturas y más que todo a la poca cantidad de agua que se da por las precipitaciones. Entonces son especies que tienen características. Y es un ecosistema ese. Podemos decir de que es parte de un ecosistema, porque esa vegetación relaciona también un tipo de fauna, ¿ya? La pregunta 3 del primer foro dice, ¿por qué decimos que el máximo y el mínimo y el máximo de un mismo factor no son magnitudes absolutas, sino relativas? Por ejemplo, se tiene de que hay especies, o prácticamente se ha establecido que cuando las temperaturas llegan a 40 o superan de 40 grados Celsius, generalmente tendrían que afectar a todos los árboles, podemos decir, porque eso da lugar a que los estomas, que es parte de la hoja, lleguen a ser afectadas. Entonces, se podría decir que sería un máximo. Y un mínimo podrían ser las bajas temperaturas, en la cual algunas especies cuando llega por debajo de 0 grados se ven afectadas. Pero de ahí entonces decimos de que las especies poco a poco han ido desarrollando cambios para poder soportar estos cambios que se dan en la naturaleza en forma gradual. ¿Ya? Entonces, más o menos, eso es lo que implica esta pregunta. Y está en la primera unidad del texto que les pasé. Relaciona dos factores ecológicos por cada clasificación y anote cómo influyen en el desarrollo de los vivos, en el desarrollo de los seres vivos, por decirlo. Generalmente se considera 3 tipos de factores, los abióticos, bióticos y antropogénicos. Por ejemplo, tenemos de que entre los factores abióticos tenemos los climas, las temperaturas, los vientos, las precipitaciones que se dan en una región. Y entre los bióticos tenemos
en este caso, la vegetación que se desarrolla, la fauna que se desarrolla en una región, de tal manera que están relacionados, ¿no? Si no podrían haberse desarrollado cóndores acá en lugares cálidos, pero no. Por ejemplo, el oso polar es precisamente de las regiones bien frías. Y después voy a explicar la incidencia que tiene el aspecto de estos factores en la biodiversidad. ¿Ya? Bien. Espero que se esté entendiendo. ¿Ya? Esa es la forma en que inciden. ¿Ya? 5. ¿Cuáles son los principales fertilizantes empleados en la agricultura que más efectos nocivos causan al medio ambiente? Yo había hablado bastante en lo que viene a ser globalización y agricultura, que es la unidad 2 que yo les pasé, en el aspecto de que el desarrollo de estas sustancias agroquímicas que están en base a nitrógeno, fósforo y potasio, que acá en Santa Cruz se usa bastante también. El problema está, y si ustedes han visto el video que les pasé sobre remedios que matan, se tiene de que, por ejemplo, los fertilizantes en base a urea, cuya composición o componente principal es el nitrógeno, tiene un efecto de que al penetrar los suelos va variando en su estructura molecular por reacciones que se dan en los mismos suelos. Y si bien nuevamente llegan a aportar con este elemento y suministrar nutrientes, pero sin embargo el problema está en que se forman compuestos cancerígenos. Las nitrosaminas son cancerígenas cuando éstas se desarrollan en el tracto digestivo de los seres humanos y a veces los incorporamos por los alimentos que consumimos y precisamente provienen de una agricultura en la cual se usan estos fertilizantes. Ese es el problema del uso de los fertilizantes, ¿ya? Y bueno, esos son el impacto de los signos, ¿no? Igual el uso de los fertilizantes en base a fósforo. ¿Qué efectos nocivos tienen los nitratos sobre la salud humana, por ejemplo? Bueno, ya mencionaba de que la incorporación de estas nitrosaminas cancerígenas pueden ocasionar cáncer cuando se incorporan en el tracto digestivo de los seres humanos. Pero lo más grave es de que si nosotros consumimos o las madres consumen un alimento en el cual hay presente una composición apreciable de nitrógeno, ¿ya? Y lamentablemente, si ellas están dando de amamantar, los niños pueden morir por intoxicación. Y esta intoxicación se conoce con el nombre de metahemoglobina. Entonces los bebés son los más susceptibles, ¿ya? O sea, es decir, de que al incorporar esos alimentos que tienen este componente, ¿ya? Pasa a la leche materna. Y los niños, bueno, suficiente, una pequeña cantidad que se conoce como ingesta diaria admisible, que está en función al peso, como los niños pesarán 2, 3, 4 kilos, entonces son más susceptibles, ¿ya? Busque en internet la palabra transgénica y diga qué son las plantas transgénicas. Bueno, alguien preguntaba ahí por WhatsApp si eran los transgénicos. Ya hemos escuchado bastante hablar de los transgénicos. Ya nuestro país lamentablemente ya ha incorporado más que todo las soya transgénicas y otros más. Estas plantas transgénicas o los transgénicos
vienen a ser organismos modificados genéticamente, de ahí que la abreviación OMG precisamente significa ello. Y les decía de que se incorporó, podemos decir, del ADN de un pescado a una célula de una especie vegetal, y esta especie vegetal adquirió mayor resistencia. Pero el problema es de que si bien se incorporan estas células provenientes de otra especie que no es vegetal, también desarrollan ciertas sustancias químicas que inhibe de que sean afectadas por las plaguicidas. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los potenciales efectos de los transgénicos sobre el medio ambiente? Les decía de que en forma natural ya estas especies incorporan ciertas sustancias químicas que no permiten que sean afectadas por las plaguicidas. En un cultivo normal, los plaguicidas se usan para exterminar todas aquellas especies que afectan los cultivos. Y en este caso, los transgénicos no precisan. Pero, ¿qué ocurre? Como ya tienen incorporado sustancias que, digamos, no permite de que éstas sean afectadas por las plagas, van alterando los mismos suelos, ¿ya? Y por otro lado, si por ahí había una mariposa que es inofensiva, en vez de que ataque a una larva, digamos, van desapareciendo, en este caso, especies que son beneficiosas a los cultivos, ¿ya? Entonces, ese es el problema de los transgénicos, que tienen sustancias químicas que lamentablemente afectan en la desaparición de algunas especies que son beneficiosas, ¿ya? Esto ya lo respondí. En cuanto a especies naturales, impacto en la salud de las personas. Yo coloqué impacto en la salud de las personas porque los cambios han sido muy bruscos, muy rápidos. Y más de un rato voy a hablar en uno de los foros, que es una pregunta que precisamente está basado en el desarrollo de una agricultura tecnológica que supuestamente va a superar y va a paliar el hambre de la humanidad. En cierto aspecto, hasta por ahí nomás, ¿no? ¿Listo? Bien. Dice, analice el enunciado. Los alimentos y cultivos transgénicos son el último peldaño hasta ahora de una agricultura industrializada. Sus efectos ambientales pueden ser enormes, aún mayores que los resultados del empleo masivo de plaguicidas y abonos químicos. Bueno, ahí está diciendo lo que mencionaba anteriormente. Ya tienen sustancias químicas que se incorporan a los suelos y hacen de que afecten a, podemos decir, a especies que son beneficiosas. ¿Ya? ¿Y eso qué va a ocasionar? Va a ocasionar una pérdida de biodiversidad. Desde el momento en que, digamos, hay un tipo de mariposa que es rara y por ahí son afectadas, posiblemente estas mariposas que tienen algún beneficio o, por ejemplo, algunas abejas, digamos, puedan ser afectadas por estas sustancias que ya están incorporadas en estas plantas transgénicas. ¿Ya? Bueno, y como son especies muy resistentes, hace que la gente desarrolle cultivos en grandes cantidades y está dando lugar al desarrollo de monocultivos, ¿ya? Y como él dice, y desaparición de predadores beneficiosos de plagas,
Bueno, esto es lo que les decía, ¿no? De que hay especies que son beneficiosas y que podrían desaparecer. Bueno, esa es la pregunta 9. Bien. Guardar, guardar. Ok. Bien. Vamos a responder el foro 2. Bien. Entramos al foro 2. Son, ¿cuántas preguntas? 3, 4, 5, 10 preguntas son, ¿no? ¿Alguien hizo el foro 2? Hola. Hola. Sí, ingeniero. 10 preguntas son. Bueno. Aquí dice, ¿cuáles son los principales factores que inciden en el tamaño de una población? Esto de acá, habíamos visto de que generalmente la población... Inge no está moviendo su pantalla. ¿Están viendo? Ya, aquí hice cambio y me olvidé. Bien. Acá, los principales factores, o sea, estas palabras, estos términos, están relacionados prácticamente a lo que es la ecología misma, sobre la cual se puede sustentar cualquier estudio, porque se habla de un potencial biótico, y ese potencial biótico, que es un factor que incide en el tamaño de una población, y aquellos que son negativos, ¿ya? Están relacionados precisamente a lo que habíamos visto, lo que es la curva de crecimiento de una población relacionada a la capacidad de sostenimiento. Es decir, de que yo había mostrado en su momento algunas diapositivas que están relacionadas precisamente a lo que es el crecimiento de una población. Y bueno, bien, aquí tenemos un eje que puede ser acá población y acá año, ¿ya? Las poblaciones, si el potencial biótico es favorable, es decir, de que hay alimentación, empiezan a crecer así. Crecen, 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 hasta que llega un momento en que van siendo afectados en su tamaño y llegan hasta un punto máximo y pueden mantenerse o pueden bajar en su crecimiento estas poblaciones. Entonces, esto de acá, ¿ya? Que es el crecimiento de una población, y este tope, podemos decir, ya este tope de acá, que se conoce como capacidad de sostenimiento, está relacionado precisamente a que aquí ya hay una resistencia ambiental que es negativo para el crecimiento de esta población. Bueno, basado en esto, ¿ya? Basado en esta curva de sostenimiento, sobre la cual se tiene, por ejemplo, preguntas relacionadas hasta cuándo va a crecer la humanidad. Ya se hablaba hasta el año, no sé si hasta el año 2025, que estamos a pocos años ya, de llegar a ser 6.000 millones de habitantes del mundo, ¿ya? Eso, claro. Bien, entonces el problema está en que
se presentaron varios análisis basados en la disponibilidad de recursos, ¿no? Lo que pasa es que va a tener otra vez borracho. ¿Quién es ese? ¿Lo identificaron? ¿Qué borracho? ¿Quién es? ¿Ya? Bueno. Vamos acá. Entonces les decía, esto es lo que se conoce como capacidad de sostenimiento. Y supuestamente esto es lo que puede pasar en los seres humanos. Crecemos, y hasta dónde. Ya estamos agotando los recursos disponibles y la alimentación en su momento va a llegar a ser la causa en que afecte este crecimiento. El agua, por ejemplo. Ya ayer habíamos visto un video y la gente dirá, pero si las 3/4 partes del globo terráqueo vienen a ser agua, pero solamente el 1% es agua dulce. Entonces, en ese video se hablaba de la potabilización o plantas salineras de agua. Es decir, de que se está viendo la forma y en su momento dado habrá que el agua de mar hacerla potable. El agua de mar es muy salada y ver la forma de cómo eliminar esa sal para hacerla potable. Por ejemplo, escuchamos nosotros acá de que Santa Cruz, de acuerdo a estudios, es el agua que tiene mejor calidad que en otras partes del mundo, eso es lo que dicen, ¿no? Pero igual ya está empezando a haber contaminación de los acuíferos. De hace más de 15 o 20 años, si alguien quiere perforar un pozo, esta debe captar agua por debajo de 100 metros de profundidad. Bueno, entonces fíjense de que a medida que crece la población, a esto donde hace rato nos decía, se va dando lugar a que la población requiera un hábitat. Pero tenemos que, en este caso, deforestar para poder dar lugar al desarrollo de una población creciente. Y vamos agotando los recursos, tanto renovables como no renovables. Entonces, en contrapartida a que la tecnología y la ciencia dicen, no, nosotros vamos a desarrollar plantas que sean resistentes a las plagas, que sean resistentes a climas adversos, que sean resistentes a regiones donde poca precipitación de agua se da y estas no sean afectadas por la sequía. Pero, sin embargo, esto tiene su costo y a la larga también tiene su impacto, como habíamos visto anteriormente, ¿ya? Entonces, a eso se refiere el potencial biótico y el de resistencia ambiental. Y habíamos puesto ejemplos, ¿no? Mientras hay alimentos, bueno, pues, la población crece de cualquier especie, ¿ya? Entonces, ahí está el problema, de que cuando ya se va viendo afectada y tiene una incidencia en el crecimiento de esta población hasta que solamente llega a un máximo en la cual no puede crecer más. Esto es lo que se da en la población de todas las especies y en nosotros mismos se va a dar. Bien, esto de acá no voy a entrar porque es nada más que una solución matemática de la cual, si es posible, si la respondieron bien, si no, no era necesario porque había que determinar la tasa de mortalidad y la tasa
de nacimiento, en función a los datos que dice ahí. ¿Ya? Y en función a ese delta, esa variación de la población, se calcula la población para el año 2019. Bien, acá, ¿qué es el potencial biótico de una población y qué factores influyen? Ya había explicado anteriormente que son aquellos que inciden en forma favorable, que se disponga de todos los recursos que sean favorables para el crecimiento de una población. ¿Ya? Acá, ¿cómo crecen las poblaciones naturales? Analice las figuras de crecimiento poblacional, compárenlas con el crecimiento de la población humana, crecen de la misma forma, porque ya habíamos visto acá en esta curva que generalmente se da en todo, ¿ya? De crecer de esta forma. Entonces, pero también se da el caso de que cuando estos recursos sean siendo afectados y consumidos de forma rápida, igual va a incidir en esta curva de crecimiento. Supuestamente hay un estudio de que se introdujeron unos renos en Prix-le-Hoppe, en Francia, y llevaron 27. De esos 27 renos, en el caso de 2 o 3 años, llegaron a ser más de 1000 renos de 27. Pero cuando empezaron a agotar los recursos, en este caso los pastos y la vegetación que les proveía alimentación, ya fueron devastados porque la población creció, entonces rápidamente fue mermando estos pastizales. Es de que de esos 1000 y tantos renos solamente quedaron unos cuantos. Entonces ese es un ejemplo que supuestamente se cuenta en algunos libros. Bien, acá bueno, es lógico, ¿no? Cuando se ve afectada este potencial biótico, es que la población ya no va a crecer en forma exponencial, porque en primer lugar va agotando los recursos, los espacios geográficos, y eso es lo que va a incidir, digamos, en este crecimiento, ¿no? Bueno, explique por qué las poblaciones naturales crecen hasta un punto máximo después de crecer. Bueno, eso está basado en lo que ya hablé. Mientras haya disponibilidad de recursos que sean favorables para el crecimiento de una población, van a crecer. Desde el momento en que esos recursos ya no sean propicios, entonces esa población empieza a decrecer, ¿ya? La pregunta 6 dice, valora la importancia que tiene la asistencia ambiental en el crecimiento de la población. ¿Qué sucedería si no existiera la resistencia ambiental? Si no existiera la resistencia ambiental, quiere decir que rápidamente se agotarían los recursos que se disponen. Entonces, en su momento tiene que haber esta resistencia ambiental, ¿ya? Porque no, por ejemplo, un día escuché a una persona y primera vez que escuché, después analicé, y dije, posiblemente tenga razón. El tipo dijo, yo no sé, acá en Bolivia somos como 10 o 11 millones de habitantes y la población de bovinos ya es de 8 millones. ¿Y por qué dice eso? Porque es lógico, ¿no? Ellos van consumiendo los recursos que tienen los suelos, ¿ya? Y lógicamente que eso a la larga va teniendo un impacto en los suelos, ¿ya? Entonces, ese desarrollo, digamos, de los bovinos puede ser posible, además por su densidad o espacio geográfico que se requiere.
Bien, eso es lo que escuché, ¿no? Aquí llamamos capacidad de sostenimiento de una población. O sea, decimos de que esa capacidad es el punto máximo que puede desarrollarse una población y sobre la cual se va a mantener encontrando un equilibrio entre la población desarrollada hasta ese punto y el uso de los recursos que se disponen. Imagínense ustedes, si los chinos, en su momento, ya hace más de 20 años, perdón, hace más de 20 años, yo ya había escuchado ya de que crecieron tanto, de que ya impusieron, ¿no?, una ley con respecto a la tasa de natalidad y al número de hijos que podían tener las parejas. Pero, o sea, rápidamente crecieron. Entonces, el espacio geográfico, es decir, había que disponer de más viviendas y otras, el requerimiento de los servicios básicos. Mientras más población hay, más consumo de agua, más consumo de alimentos. Entonces, los países tienen que desarrollar también, en base a sus recursos naturales, su explotación y generación de fuentes de empleo y de trabajo. Entonces, no nos olvidemos que el desarrollo de los países está relacionado básicamente a tres sectores que son primario, secundario y terciario. El primario es el que está relacionado a la explotación de los recursos naturales. El terciario está basado en la cuestión y generación de los servicios básicos, educación y otros. El sector secundario está referido al desarrollo de sistemas de producción y de transformación. Bien, entonces, de alguna forma, ¿no?, yo hablo en este sentido en el aspecto de que no es nomás decir, alguna vez escuché decir a un presidente de los nuestros, nosotros somos el país que tiene menor densidad de población, efectivamente, pero ¿qué de nuestros recursos? Ese es el problema. Si bien tenemos en los 9 departamentos características de desarrollo de un sistema de desarrollo de cada región, en las cuales se impulsaron, por ejemplo, dar lugar a que se pueda generar fuentes de trabajo a través de la industrialización de esos recursos. Por ejemplo, de la sal, tenemos el salar de Uyuni, tenemos el salar de Pilpasa, tenemos un salar en Tarija y, bueno, ¿y qué se puede obtener de la sal? De la sal, a través de un sistema de transformación electrolítico, se puede obtener soda cáustica, lavandina y ácido clorhídrico. ¿Ya? Pero si ustedes se dan cuenta, nosotros compramos lavandinas provenientes de otros países. Acá en Santa Cruz dice, hay una fábrica de lavandinas en el parque industrial que se llama tanto. ¿Saben qué es lo que hacen, jóvenes? Compran hipoclorito de calcio o compran lavandina granel y se hace una disolución, ¿ya? La cuestión es de que la lavandina tiene una concentración que oscila entre 10 a 12% de cloro libre. Se compra una lavandina que tenga 20 o 30% y se diluye, ¿ya? Entonces, incluso estamos notando de que hay gente que se está avivando acá. Por eso Hipoclorito de calcio, ¿ya? Y están preparando soluciones
¿ya? De esto, de tal manera de que obtienen una lavandina, pero no es de sodio, es de calcio. Bueno, por eso es que vemos que han aparecido lavandinas, en vez de X5, dicen X6. Y eso cualquier persona dice, ah, no, es de la, no son de la misma calidad, joven. En cuanto a la comparación de este ejemplo, de si la población mundial viviera como un ciudadano norteamericano medio, la capacidad de sostenimiento sería de 500 millones de habitantes. Y si viviera como un ciudadano europeo medio, su capacidad sería de 3.000 millones de habitantes. ¿Esto qué implica? De que esto está relacionado ya al periodo o tiempo promedio de vida que tienen las personas de cada país o de una región. Si, por ejemplo, en el caso de los europeos llegó un momento en que decidieron las parejas, algunos ni tener hijos, pero algunos prefieren criar un perro o un gato a tener un hijo. ¿Y qué es lo que ocurre? Ya, bueno, estoy entrando a un tema que en realidad viene a ser cierto. En los países subdesarrollados, muchos muchachos, de 0 a 5 años, como vamos ya. La generación que nació más antes, ya, fue menor a esto. Tenemos, podemos decir, niños de 10 a 15 años. Los que habían más anteriormente y que están entre 15 a 20, vienen a hacer esto. Los que tienen más edad, a esto de 20, 25 y así. Y los que llegan a la tercera edad, o ya a la tercera edad, o pasan a la tercera edad, esta estructura de población está en los países subdesarrollados. Muchos muchachos. Y lógicamente, si ustedes entran en internet y ven la estructura de la población de Bolivia, está dentro de esta característica. ¿Ya? Esta es una estructura de población de los países subdesarrollados. ¿Y qué pasa con los europeos? La mayoría de la gente que se ha ido a trabajar de aquí para allá, se tiene de que la mayoría va a cuidar personas ancianas, ¿ya? Entonces, hay muy pocos jóvenes o muchachos, podemos decir. Es decir, de que pocos muchachos, ¿ya? Se cuidan mucho de no tener muchos hijos. Entonces, eso es lo que pasa, ¿ya? Posiblemente algunos de ustedes han estado en Europa y haber notado esto. Bueno, jóvenes de 20 o 30 años, ya bueno, como también tenemos de que, de acuerdo a la edad promedio, se tendrá al último una población de personas mayores a cierta edad, que son muy pocos, ¿ya? Entonces, esto de acá viene a ser digamos, la estructura de una población como la que se observa en algunos países de Europa, ¿ya? Entonces, esta es la forma de esa estructura de población.
Bien. Esto de acá viene a ser más o menos así. Qué calor, Dios. Bueno, más o menos tiene esta forma, ¿no? Pero si vemos acá, yo les decía, este tiene una forma de pirámide. ¿Ya? Ustedes se fijan acá. Por Dios santo, qué calor, joven. Bien, así más o menos. Esta estructura de la acá viene a ser más o menos así. Bueno, más o menos de esta forma. Bien, espero que se esté entendiendo con esta gráfica. Bien, entonces, si ustedes se fijan, y hay algunas poblaciones en que muestran cierto equilibrio en su población dentro de su estructura de edad. Es decir, de que no tienen muchos muchachos, pero tampoco presentan esa forma. Más o menos, sí. ¿Ya? Más o menos por ahí. Es decir, que es más equilibrado. ¿Ya? Más o menos equilibrado viene a ser esta curva. Esto es la forma de la estructura de edad que presentan algunos países que tienen alguna de estas características de estructura de edad. Bueno, si seguimos con esto, ¿ya? La capacidad de un ciudadano europeo no es conveniente por el crecimiento de la población respecto a la capacidad de sostenimiento de recursos de la tierra para una población creciente o una población lógica, ¿no? Van naciendo, el periodo de vida es más, entonces esta curva de estructura de edad presenta algunas características como puede ser como esta. La pregunta 9 dice, ¿qué inconveniente tiene para el planeta Tierra que continúe el crecimiento exponencial de la población mundial? Eso ya había hablado bastante. Ya en los años 1820, 1870, hubo científicos que empezaron a mostrar sus curvas de crecimiento de la población respecto a los recursos que yo en su momento mostré. Pero el problema está en que mientras más crece la población, hay un efecto de pérdida de biodiversidad. Es decir, de que tenemos que ocupar ciertas hectáreas donde había una vegetación característica en esa zona. La pérdida de los humedales, por ejemplo, acá en Santa Cruz, tiene su efecto, por eso es que el calor es cada vez más fuerte. La pérdida de vegetación igual, ¿ya? Y lógicamente, mientras más crece la población, hay que dar cobertura de vivienda, servicios básicos, rendimiento de mayor cantidad de alimentos y asimismo el agotamiento de los recursos energéticos, tanto renovables como no renovables. Esto de acá lo mencionan bastante en los libros de las cuales yo no he podido en realidad profundizar más, pero esa es una concesión que yo llego, ¿no? Y que más o menos en los libros va a entender esto. Existen las principales consecuencias que sobre el medio ambiente tiene el excesivo crecimiento, agotamiento de recursos naturales, pérdida de biodiversidad, incremento del efecto invernadero, cambios climáticos, cambio en la fauna, flora y los ecosistemas. Bueno,
Por ejemplo, el incremento de efecto invernadero. Ustedes dirán, pero si el ser humano, el hombre, no es culpable, jóvenes. Mientras más crece la población, se requiere hacer uso de más combustible fósil, es decir, gasolina, diésel, de tal manera de que la quema de esos combustibles en los motores de los vehículos es lo que genera dióxido de carbono. Mientras más vehículos, más dióxido de carbono se emite a la atmósfera. Y la emisión de esos gases, ya explicaba ayer a través de un dibujito, va a generar cambios climáticos. Y cuando la Tierra ya empieza a manifestar ese incremento de forma gradual de la temperatura año tras año, es lógico de que va a afectar en el clima. Algunas veces vamos a escuchar a personas, antes había que sembrar en abril, o había que sembrar en tal época para esperar las lluvias y tener buenos resultados en estos cultivos. O el tiempo de pareamiento o de floración de algunas especies o de polinización. Eso está dando lugar a estos cambios, ¿ya? Entonces hay cambios en la flora, la fauna y que tienen una incidencia precisamente en estos, ¿no? En los tanto vegetación y especies que existen en un ecosistema. Fíjense, esto de acá es el foro 2, creo que es mañana o el sábado, creo. Que yo solo estoy respondiendo si están atentos al peluche. Bueno, jóvenes, mañana continuamos con el foro 3 y 4 y ya ven ustedes, no es tan difícil, es puro criterio, ¿listo? Bueno, vamos a quedar acá y espero que se hubiera entendido. Bueno, nos vamos a la primera captura. Hay muchos faltones hoy día. Ingeniero, por ejemplo, respuestas con criterios diferentes son válidas igual, ¿no? Claro, alguien puede... Esto yo les decía, hoy día me propuse a responder y son criterios míos, o sea, pero les dije, pues, no, por ahí ustedes entraron en internet y de ahí encontraron una respuesta proveniente por un autor. Por ejemplo, en los factores de población yo puse lo que era nacimiento, muerte, todo eso. A eso me referí en la respuesta. Es lógico, los nacimientos y muertes están relacionados precisamente a lo que puede ser favorable. Por ejemplo, antes la tasa de mortalidad en los bebés recién nacidos era alta. Y bueno, entonces eso está relacionado precisamente a lo que menciona, ¿no? Ingeniero, todo es para el domingo, ¿no? Es para el sábado, creo. Por eso, con esto que yo le estoy ayudando, ya debería estar subiendo mañana, ya estos dos ya. El 3 y el 4 sería para el sábado, ¿sí, no? Eso me falta. Eso sí, mañana vamos a entrar al 3 y el 4. Ustedes me graban mañana, ahí mismo pueden sacar las respuestas. ¿Ya? Ya están enviados ya. Todo esto, bueno, quizás es por lo que yo di 2 años seguidos de Ecología y Medio Ambiente y estoy volviendo a dar esta materia después creo que estoy volviendo a darla después de unos 4 años, creo. Y bueno, a veces a uno le queda, ¿no? Por eso es que les digo, son criterios míos, hay cosas que son vivencias mías, entonces eso es lo que les transmito siempre en las clases, ¿no?
relaciono con cosas que he visto, que pasan, que se dan. Bueno, jóvenes, que tengan un buen descanso, jóvenes. Nos vemos mañana para que ustedes los otros dos foros, ¿ya? Bueno, están muy serios. Hasta luego, jóvenes. Hasta mañana. Me olvidé el video. Luego, ingeniero. Que les vaya bien. Hasta luego, Inge. Hasta luego, señor. Que les vaya Ingeniero, bien. ¿qué entiende por comercio de gases? Comercio de gases. Es lo que hablaba una vez. Yo, por ejemplo, desarrollé ese proyecto que les mostré a ustedes de recuperación del metano y el dióxido de carbono de Normandía. Ese proyecto puede gastar bonos de carbono. Si lo aprueba, se puede gastar lo que se necesita para la inversión de ese proyecto. Es eso. ¿Y quiénes son los que pagarían? Los países que se ven más afectados por el incremento de los gases de efecto invernadero. Entonces hay una platita ahí que a través de esos proyectos se puede captar. ¿Ya? Yo, aunque no crean, tenía ganas de presentar en su tiempo ese proyecto, pero... Yo eso lo respondí como el tope que le da un gobierno a un sector para el uso, para la producción de esos gases. No, bueno, eso de ahí es una restricción que a través del protocolo de Kioto se restringió a los países que producen más gases de efecto invernadero. Sí, creo que me confundí. Ahí mismo está lo que les decía, ¿no? Los bonos de carbono es plata que se puede gastar a través de proyectos como el de la preservación de los bosques, como aquellos de captación de estos gases y ponerlos en un proyecto. Esos son los bonos de carbono, ¿ya? Bueno, si no hay ninguna pregunta más, entonces nos veremos. Mañana, ingeniero. Escucha, che, no estoy pudiendo, quería hacer una captura, además no estoy pudiendo. Bueno, ahora sí. Saque conmigo. Bueno, nos vemos, jóvenes. Ahora sí, de verdad. Hasta luego. Mucha calor. Hasta luego, jóvenes. Que les vaya bien. Buen descanso.